Leyendo un apartado de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al panorama de la alimentación sana, decía que llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como en diferentes enfermedades y algunos tipos de trastornos. Sin embargo, hace algunos años, cuando se disparó el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida, se dio un giro que sin lugar a duda presentó una reestructuración bastante grande en los hábitos alimentarios, en donde las personas consumían más alimentos de tipo hipercalóricos, grasas, azúcares y sal principalmente, dejando de lado el consumo de suficientes alimentos sanos. Sin embargo, ingeniera Viviana, se ha ido cambiando un poco esta forma de alimentarnos. ¿Por qué existe desde hace aproximadamente unos 5 años una tendencia por todo esto que involucra una alimentación saludable? Bueno, Luz Helena, como tú misma lo mencionaste, el tema de la malnutrición ha generado desde hace más o menos unos 30 años todas las enfermedades llamadas degradativas o llamadas transmisibles. Ese tema es muy importante porque la industria de alimentos solo se ha preocupado por entregar alimentos que no generen algún impacto inmediato a la salud humana. Pero las enfermedades no transmisibles, que son degradadas cada vez en su tiempo por los alimentos, han generado grandes enfermedades como lo tenemos la obesidad, tenemos el tema de accidentes cardiovasculares y estamos ubicando la obesidad dentro del tercer o cuarto motivo de mortalidad en el mundo, antes del tabaquismo y de muchas enfermedades o accidentes siniestros. Lamentablemente la obesidad en países industrializados como Estados Unidos está alrededor del 50-60% y en Colombia estamos viendo índices altísimos en personas mayores de 30-35 años, hasta un 20%, niños de 5 a 6 años con obesidad y con diabetes. Estas son cifras alarmantes para la nutrición de Colombia, puesto que somos un país altamente agrícola y que tenemos una disposición de alimentos saludables muy fácil. Esta preocupación ha generado que las tendencias de alimentación saludable desde hace 5 años empiecen a tomar fuerza en Colombia. Unidas a una alimentación saludable, estamos hablando de prácticas de ejercicio, estamos hablando de incrementos de servicios como todo lo que tiene que ver con gimnasios, vida saludable deportiva, y esto es muy importante para la industria de alimentos, puesto que la gente, más o menos el 30% de las personas encuestadas, están dispuestas a cambiar sus hábitos alimenticios. En cuanto a la industria de alimentos, ¿qué posición tiene frente a estas tendencias que estamos viendo en los últimos años? Tenemos dos corrientes importantes, o dos campos. El primero son las grandes empresas y el segundo son las pymes. Pero en Colombia las pymes estamos hablando de un 80%, por lo cual ellas son las llamadas a empezar a transformar e innovar alimentos saludables y poder entregar productos mucho más saludables. Tú miras en las góndolas de las grandes superficies y vas a encontrar alimentos ahora llamados light o alimentos saludables, 100% natural. Las tendencias apuntan a que los consumidores prefieren pagar un poco más por ese tipo de alimentación saludable. Las pequeñas empresas tienen la facilidad de poderse adaptar a los cambios de los hábitos alimenticios, pero la segunda corriente, que son las grandes empresas, han generado es un estigmatismo por cambiar sus ingredientes. Lastimosamente el azúcar, técnicamente llamada sacarosa, es con el cual endulzamos el 80% de los alimentos procesados. Por lo tanto, tenemos un problema gravísimo en la industria y es cómo poder cambiar la sacarosa o el azúcar por otros productos más saludables. En el caso de nuestra compañía, por ejemplo, Alimentación Saludable, estamos ofreciendo desplazar un poco los hábitos alimenticios de los helados. ¿A quién no le gusta un helado, Luz Helena? Es delicioso y es una hermosa tentación para cualquier persona. Lastimosamente, un helado tradicional estamos hablando del 60% de grasa, 35% de azúcar y colorantes y saborizantes. Lastimosamente los helados de fresa o de mora no son ni de fresa ni de mora. El entregar alimentos saludables parte en un helado que es libre de grasa y es libre de sacarosa. Es endulzado con miel de yacón, que como sabemos el yacón es un tubérculo dulce que no genera calorías en el cuerpo y es mucho más saludable. Y tercero, incorporar realmente frutas o vegetales a nuestros helados.
elaboran con la final que saben delicioso. Entonces la idea es ir empezando a entregar productos más saludables para que los hábitos alimenticios cambien y por ende la calidad de vida de las personas pues sea un poco mejor. Todos vamos a ser ancianos, pero debemos llegar a ser ancianos saludables y no ancianos que ya tengamos que depender de terceras personas. No, y que ahora estamos viendo que no solamente cuando se llega a una edad avanzada se están dando las enfermedades, sino como lo mencionabas anteriormente, estamos viendo población muy joven que está enfermando a causa de todos estos productos alimenticios industriales y también por unos malos hábitos en su consumo diario. A continuación damos paso a datos de interés. Password. Según la Organización Panamericana de la Salud, los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas y la comida rápida que presentan una pobre calidad nutricional están reemplazando las comidas caseras más nutritivas de las dietas de las familias en América Latina y el Caribe, lo que genera efectos alarmantes en la salud y requiere de regulaciones por parte de los gobiernos para revertir esa tendencia. Password. Teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar emitido por la Organización Panamericana de la Salud, ingeniera, ¿qué importancia tiene todo esto relacionado con la seguridad alimentaria y nutricional? Desde hace muchos años tenemos normatividades a nivel mundial que nos hablan de este tipo de alimentación saludable y entregar alimentos mucho más seguros. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, no solamente hablamos de calidad de los alimentos, estamos hablando, uno, que tengamos la cantidad suficiente, dos, que tengamos la calidad de alimentación necesaria y tres, que sean realmente nutritivos. Por lo tanto, este tipo de organizaciones han generado tener este tipo de tendencias en los consumidores. Las industrias de alimentos, y ahí hago un llamado a los futuros ingenieros de alimentos, nuestros futuros colegas, y es, tenemos que dejar de lado todo lo que nos han enseñado en nuestras industrias y es empezar a ser mucho más proactivos en buscar conservantes naturales, en buscar procesos mucho más saludables para el alimento y entregar alimentos innovadores. Por eso te decía que la innovación y desarrollo no solamente va en entregar productos extraños, sino en mejorar los alimentos que ya están hoy para mejorar la calidad de vida de los consumidores. Qué interesante todo esto por el mensaje que le estamos dando a nuestros futuros colegas, como tú bien lo dices. Ya volvemos después de este corto receso. ¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional, abierta y a distancia. ¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAM. Matrículate ya. Retomamos el tema de hoy, innovación y desarrollo en alimentación saludable. Ingeniera Viviana, ¿consideras que la legislación nacional es suficiente y da la información clara, por decir algo, por nombrar un ejemplo, en cuanto a las tablas nutricionales? No, lastimosamente nuestra legislación colombiana es una copia de la FDA, ¿sí? Y una copia adecuada a cierto tipo de intereses de grandes industrias alimenticias. La información nutricional, y te hago una pregunta para que me ayudes a contestarla, y es, ¿tú consideras que la mayoría de personas sabemos interpretar una tabla nutricional? No, en términos generales, el mayor número de la población, que pese a que estos alimentos están dirigidos a ellos, no conocen o no saben interpretar una información nutricional presentada en la etiqueta. Te cuento una historia personal. A pesar de mi formación como ingeniera de alimentos, no conocía muy bien cómo leer una tabla nutricional. Y si nosotros que estamos en el gremio, compañeros y colegas también necesitamos identificar qué significa esa tabla. Si a duras penas vemos la fecha de vencimiento, nos falta mucha cultura por entenderla. Las tablas
tablas nutricionales son un elemento para poder entender un poco la composición de los alimentos y entender si realmente es un alimento nutritivo o no nutritivo. Hay un tema importante y es que la legislación, primero, no es clara, segundo, no aporta la información necesaria y tercero, como en los grandes contratos, la letra pequeña. Entonces la gente no lee ni la letra pequeña ni las tablas nutricionales. Hay un ejemplo clarísimo. Los paquetes grandes, digamos, porción familiar, dependientemente del alimento, nos hablan en una tabla nutricional basada en una porción. Ejemplo, te digo, un producto con una porción tiene 200 calorías, pero resulta que la presentación comercial son 7 porciones, pero solamente están declarando una porción. Por lo tanto, es una desinformación entender que cuando yo miro el paquete y digo, pero solo con este paquete me estoy comiendo 200 calorías. No, multiplica 200 calorías por 7 veces. Quiere decir que la gente que se come ese paquete en el día, o a veces he visto que en menos de una hora, está consumiendo 1400 calorías. Nosotros entendemos, y las tablas nutricionales nos lo indican, que el consumo que necesita un ser humano normal son 2000 calorías. Pero eso está basado en una persona gringa, porque estas calorías salieron de un estudio de los estadounidenses. Por lo tanto, no son el mismo requerimiento de calorías de un colombiano, ¿sí? Si hablamos más o menos en esa estadística, digamos que sean 2000 calorías, Lucelena, ya en el paquete te estás comiendo 1400. ¿Qué quiere decir? Que no debes comer absolutamente nada más en el día. Adicional, estás ingiriendo grasas trans, estás ingiriendo azúcar directa a tu páncreas, que es el que genera el daño y genera la diabetes tipo 2. Entonces, no es clara la información. Quisiera acotar aquí un tema importante y es la legislación en Ecuador o en Chile. Ya están informando, por ejemplo, cuando son altos en azúcar, altos en sodio, altos en grasas, y colocan unos rombos negros en la parte de la comida que llamamos chatarra. Por lo tanto, los niños desde el colegio nos están empezando a educar de que, oye, hay una información importante de poder entregar un alimento con toda claridad. Si tú lo consumes es bajo tu responsabilidad, pero estás entregando una información muy clara. Esa iniciativa se está dando por una comunidad que se llama Red Papas y largas firmas que se recogieron que aún están en el Ministerio de Salud, pero lastimosamente desde hace 10 años nadie toma conciencia sobre esto y hoy en Colombia no tenemos ni idea de información nutricional. Entonces yo creo que es un llamado importante a los entes gubernamentales en Colombia que debemos entregar una información clara para la salud, sobre todo el futuro de Colombia, que son los niños. Y la información o la publicidad engañosa que se da en los comerciales de televisión, en los comerciales de radio o en las grandes superficies. Tú ves los tipos de paquetes de comida chatarra y están enfocados directamente a los niños, pero no les estamos entregando una alimentación nutricional. Y desafortunadamente esta población es la que va a estar enferma en su estado de adultez. Bien, con respecto a todo esto que hemos escuchado, esta última parte, según tu percepción, ¿cuál es el futuro de la alimentación natural versus la industrialización? Claramente va a existir una balanza que se va a equilibrar en unos 5 años, donde vamos a tener una competencia clarísima entre una alimentación saludable y no saludable, ¿sí? Esto generado también por la economía. La gente considera que la alimentación saludable es mucho más costosa, entonces dice no, yo prefiero seguir consumiendo lo mismo, el arroz, la papa, la yuca, y no consumir frutas o hortalizas, que realmente es el consumo que más debemos tener. Te voy a dar un ejemplo en un plato de comida en el almuerzo. ¿Cuál sería una porción ideal? Estamos hablando de un 60-65 de vegetales, estamos hablando de un 15% de carbohidratos y estamos hablando de un 5 o digamos 10% de proteína. Proteína que puede ser también vegetal, no solamente necesariamente tiene que ser animal. Y el resto va a ser algún jugo o alguna bebida. Y miremos la estadística de un plato promedio colombiano. Creo que no cumplimos ni el 10% de vegetales servidos en el alimento. Entonces, esta competencia se va a dar más o menos en 5 años. Y yo soy visionaria y creo que en unos 8 a 10 años vamos a devolvernos a nuestros ancestros, a la comida casera de las abuelas. Porque si nosotros que ahorita estamos en una tendencia de todo procesado y las futuras mamás que van a ser abuelas en unos 10, 15 años, que vamos a entregarles de comida artesanal a nuestros futuros nietos. Entonces creo que la industria va a empezar a buscar formas de entregar nuevamente productos caseros, productos saludables. Es
inminente el cambio que se tiene que dar en los consumidores gracias a la información que se está dando. Vemos cómo es una tendencia global que viene cambiando y poco a poco ya nos llegará también aquí a nuestro país porque se está generando como esa mayor conciencia y qué bueno que podamos retomar también todos aquellos cultivos porque existen varios alimentos que se dejaron de lado, muchos ya no se están cultivando, entonces qué bueno volver a toda esa parte ancestral que obviamente nos da un valor nutricional bastante bueno y que realmente nos va a aportar cosas buenas para la salud. Continuamos con cápsulas de interés. Password. Tomando como referente la Organización Mundial de la Salud, nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición es un elemento fundamental de la buena salud. Una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular. Por otro lado, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el estado físico y mental y, por supuesto, reducir la productividad. Password. Contémosles a nuestros oyentes, ingeniera Viviana, por qué la necesidad de crear alimentos realmente saludables con aquel tinte funcional. Los alimentos deben alimentar. Sencillo. No deberían existir alimentos que solamente calmen la saciedad de hambre y generen algún tipo de enfermedad no transmisible. La necesidad de crear alimentos saludables es la razón de ser de la industria de alimentos. Deberíamos entender que los alimentos son la base principal para la salud. En un ser humano, lo único que lo enferma es lo que come o es lo que respira. Si tú tienes un ambiente adecuado, limpio, con un hábito como deporte o salir a caminar o tener un nivel de estrés bajo y una buena alimentación, te va a generar una longevidad interesante dentro de las estadísticas que se están dando. La alimentación saludable genera un impacto importante, sobre todo en poblaciones vulnerables como son los niños y como son los adultos mayores. Los adultos mayores simplemente empiezan a cuidarse cuando ya el médico les dice no puede comer azúcar, no puede comer grasa, no puede comer proteína, no puede comer y no puede comer y no puede comer. Y eso ya después de un tiempo pues no va a ser igual. Qué rico sería empezar a educar a los niños bajo en sal, bajo en azúcar. Es decir, es que el azúcar es un invento adverso del ser humano. El azúcar que nosotros necesitamos es el azúcar de las frutas. Tal como cuando hace 50 años no existía el azúcar. Nuestro umbral sensorial del azúcar ahora es altísimo. La gente le encanta adicionarle azúcar hasta donde no más a un jugo. Le encanta adicionarle sal hasta donde ya la sienta en su paladar muy fuerte. Los niños agradecen eso. Te cuento que los niños cuando prueban un helado que no tiene ese tipo de azúcar, dicen, ay, lo siento muy rico, porque los niños no se han dañado su parte sensorial, ¿sí? Los adultos somos los que más nos encanta el dulce y la sal. Entonces creo que si la industria de alimentos empieza a bajar los niveles de azúcar, empieza a bajar los niveles de sal, empieza a bajar los niveles de grasa, y creo que vamos a empezar a educar a las personas para que puedan consumir alimentos mucho más saludables. Y que nosotros los seres humanos somos unos animales de costumbre, entonces es bueno que así sea de forma paulatina se vayan disminuyendo estos niveles tanto en grasas, sales y azúcares y de esta forma nos vamos acostumbrando, nuestro paladar se va acostumbrando y ya el requerimiento según nuestros gustos va a ser ya menor. Al regreso del espacio institucional sería bueno, ingeniera, que se presentaran algunas recomendaciones a todos aquellos profesionales que trabajamos en el área de los alimentos. Ok, Luz Helena. Por ahora vamos a un corto regreso con información de interés. La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAM los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia.
Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería multimedia. ¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAM. Volvemos con nuestra invitada, la ingeniera Viviana Rey. Antes de irnos al corte, quedó planteado el presentar algunas recomendaciones a los profesionales en alimentos con respecto a eso que nos podría decir. Bueno, los profesionales en alimentos podemos no solamente denunciar a los ingenieros de alimentos, químicos de alimentos, ingenieros químicos, ingenieros industriales, sino también a los chefs, a las propias mamás, que son las que también procesan alimentos en su casa. Lo primero para la industria de alimentos, ingenieros y todos aquellos encargados de la parte industrial es buscar alternativas de conservantes naturales. No quedarnos con los conservantes artificiales o los colores artificiales que siempre hemos encontrado en el mercado. Entonces te doy un ejemplo: el jengibre, lo que es la canela, lo que son los extractos de ajo y cebolla, realmente bien utilizados, son excelentes conservantes para los alimentos. Volver a encontrar alimentos que no excedan mayores vidas útiles. Te digo un ejemplo muy personal: en alguna industria ingeniera necesitamos que este producto dure año y medio. Entonces, las cuentas pueden por qué año y medio. No, porque es que necesitamos tenerlo almacenado. Yo no, es que los alimentos no necesitamos tenerlos almacenados. Necesitamos tener una buena rotación, una buena venta del producto para que yo necesite simplemente unos 6 meses de vida útil. Por lo tanto, alimentos con excedentes de vida útil no los necesitamos en la industria. Alimentos saludables como vegetales sabemos que tienen vidas útiles cortas, entonces debemos darle una buena rotación en la industria de alimentos. En la parte de chef y cocineros gastrónomos deben tener en cuenta que todas las normas de buenas prácticas de manufactura, entregar alimentos seguros, entregar alimentos no solamente ricos, sino saludables, y tampoco adicionar todo este tema de conservantes. Tenemos formas de conservar como nuestros ancestros: el frío, el calor, tenemos la deshidratación, productos horneados, productos que tengan un nivel de aceptación en el consumidor alto, pero que no tengan nada que ver con la alimentación tradicional que estamos tratando de cambiar. Ya se nos agota el tiempo, pero no podría terminar sin pedirte unos tips para los consumidores relacionados con los alimentos que se encuentren en el mercado. Bueno, Luz Helena, varios tips. 1. Leer la tabla nutricional. Hay que leerla. En internet se encuentra fácil cómo interpretarla, ¿sí? Mirar muy bien el tema de las porciones que nos están pidiendo. 2. Por tema de salud, mirar su fecha de vencimiento y su lote. Muchas personas cogen de las góndolas y no miran si el producto está vencido o no está vencido. 3. Mirar sus ingredientes. Tratar de evitar alimentos que tengan ingredientes como la sacarosa, como conservantes, como tartracinas, como todo este tipo de productos son los que debemos eliminar. Optar por irse a las góndolas de todo el tema de frutas y hortalizas. Realmente somos un país agrícola donde somos privilegiados a nivel mundial. En unos 50 años dicen que Colombia va a ser una de las alacenas a nivel mundial. Van a venir muchísimos extranjeros a empezar a cultivar acá porque somos un país privilegiado. ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no aumentamos nuestra gesta de frutas que las tenemos en la esquina de la casa? En otros países tienen que tenerlas en conserva. Entonces yo creo que un tip muy importante es aumentar progresivamente el consumo de frutas y hortalizas en nuestra ingesta alimentaria y tener unos hábitos alimentarios muchísimo mejor, un tema de ejercicio por lo menos 20 minutos. También podemos mirar el tema de los colores en los productos. Colores muy fuertes en los alimentos son productos que son totalmente artificiales. Los colores deben ser un poco más opacos. Productos enfocados a la parte artesanal. Tú ves en las góndolas, por ejemplo, galletas con colores más claros, con colores mucho más naturales. Eso te va a generar a ti en tu dieta un poco de alimentación mucho
más sana. Otro tip importante: nosotros como consumidores somos muy malos conservando los alimentos. Entonces vamos al supermercado, cogemos los alimentos, los ponemos en el carrito, damos todas las vueltas del mundo habidas y por haber, perdemos cadenas de frío, abrimos el alimento en la casa, lo dejamos destapado, lo metemos a la nevera, volvemos y lo sacamos y después decimos que el producto es malo. Y somos nosotros que no hacemos un adecuado manejo del uso del producto. Y rotar los productos en la casa, comprar lo suficiente. Lastimosamente compramos más de lo que nosotros comemos y generamos un desperdicio altísimo en nuestras casas. Y tal vez nosotros como consumidores hemos también dado como esa pauta para el sector industrial en cierta medida la utilización de agentes químicos. Por ejemplo, una persona puede decir, cojo de la góndola un producto de fresa que esté más rojo porque creo que tiene más fresas. Y resulta que el fabricante se ha dado cuenta de ello y por eso ha hecho uso y abuso de estas sustancias. Lo digo porque tuve la experiencia en una feria en donde presentábamos ciertos productos, básicamente eran unos productos a base de feijoa. Una señora se acercó y me hizo ese comentario, que ese sabajón en ese momento no tenía la suficiente feijoa, porque mire, el del puestico de enseguida que sí tenía un verde más marcado, cuando realmente la materia prima no daba para esas coloraciones. Entonces, de pronto nosotros también hemos fallado en esta parte y pues obviamente las industrias es por darle gusto al consumidor. Sin embargo, es tener la concepción nosotros también de la parte natural, de realmente cómo son los alimentos y cómo definitivamente nos van a servir para nuestra salud. Fue un placer contar con tu presencia en la misión de hoy y ingeniera Viviana, solo me resta agradecer tu participación. Muchas gracias, Lucelena, y hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por sintonizarnos. Hemos llegado al final de la misión. Los espero en nuestro próximo programa. Emisora virtual de la UNAD para la audiencia global. Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos. Hola a todos y bienvenidos a Paz por Alimentos. Les habla Lucelena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD. Para la producción del programa cuento con el apoyo de Natalie Palacios, Luis Montañez y Carlos Materón, pertenecientes a la tecnología y producción de audio UNAD. El invitado de hoy en Password. En esta misión nos acompaña María Consuelo Bernal. Ella es médica y bacterióloga con maestría en microbiología y también cuenta con maestría en salud pública. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Escuela de Ciencias de la Salud UNAM. Bienvenida, doctora. Un saludo a todos y gracias por la invitación. El tema del día en Password. En este programa hablaremos acerca de la toxicología alimentaria. Pero antes de dar paso a nuestra invitada, quisiera contarles a todos nuestros oyentes que la toxicología es la ciencia que estudia los elementos tóxicos, así como los efectos que producen en general y sus avances, para lo cual toma en cuenta que el daño provocado por la sustancia depende de múltiples variables y múltiples factores, como el organismo afectado, la cantidad de producto nocivo administrado y la vía de exposición, entre otros aspectos más. En el caso de los seres humanos, se debe considerar varios factores, como el grado de daño causado por una sustancia tóxica, que puede depender
del lugar de exposición, como la piel, la ruta, en el caso de inhalación, y el tracto digestivo, cuando hay ingesta de elementos perjudiciales, en donde por lo general el acceso se da por medio de los alimentos. Luego de haber contextualizado algo acerca de la toxicología, cuéntanos, doctora María Consuelo, ¿cuáles son los tóxicos según su fuente? Bueno, en relación con este tema, nos referimos a una clasificación para comprender los diferentes tóxicos relacionados con alimentos según sus orígenes. Encontramos entonces una clasificación con 5 grandes grupos de tóxicos alimentarios. Está por un lado los tóxicos naturales, que son aquellos originados por el metabolismo de plantas, microorganismos o animales que consumimos. Es el caso del pez globo, consumido en Japón y portador de una tetrodotoxina, que es realmente una neurotoxina que afecta la conductividad neuromuscular. También es el caso de la intoxicación por ciguatera, producida por el consumo de pescado y que genera la despolarización de la membrana y por tanto efectos neurológicos y cardiovasculares. Otro grupo es el de los contaminantes biológicos, en el que se encuentran, por ejemplo, aquellos relacionados con bacterias y hongos. Adicional a este grupo se encuentra el de los contaminantes químicos, que incluye entre otros metales pesados y sustancias orgánicas como los plaguicidas. Está también el grupo de los aditivos alimentarios, que se agregan intencionalmente a los alimentos y que, si bien tienen establecida una ingesta diaria admisible, es decir, la IDA, que es un índice que asegura que esa cantidad de aditivo puede ser ingerida a diario por el resto de la vida sin peligro para la salud, pueden llegar a producir problemas como fenómenos de hipersensibilidad. Finalmente, el grupo de los tóxicos derivados, es decir, aquellos formados durante el procesado, la preparación y almacenamiento de los alimentos y en el propio consumidor. Se reconoce, por ejemplo, la pérdida de valor nutricional con las altas temperaturas por alteración en vitaminas y aminoácidos o bien la formación de compuestos tóxicos. En la elaboración de alimentos por formación de tóxicos pirolíticos, es decir, aquellos generados por calentamiento a altas temperaturas y derivados, por ejemplo, de aminoácidos y proteínas como aminas heterocíclicas que pueden ser cancerígenas. Según lo que nos cuentas, doctora María Consuelo, encontramos que existen diferentes tipos de tóxicos en múltiples fuentes. Ahora, ¿nos podrías contar cuáles son los factores que intervienen directamente en una intoxicación? En este sentido, es importante tener en cuenta varios conceptos. Por un lado, la toxicidad, entendida esta como la capacidad de producir un efecto tóxico. Por otro lado, el concepto de riesgo, que es función de la probabilidad de un efecto adverso como consecuencia de un peligro. Y también el de peligro, que se refiere como tal a la propiedad intrínseca del alimento, como la existencia de una toxina capaz de generar un efecto adverso. Así, el riesgo tiene en cuenta la probabilidad de exposición y factores relacionados con el huésped. Existen entonces factores que se denominan endógenos, relacionados con condiciones propias del individuo, tanto bioquímicas como fisiológicas, y factores exógenos, es decir, aquellos asociados propiamente a la naturaleza de la sustancia química, fuentes de exposición, concentraciones, presencia de otros contaminantes y frecuencia de la ingesta. Muchas gracias, doctora María Consuelo. Ahora vamos con cápsulas de interés. Password. Los xenobióticos son sustancias químicas endógenas que proceden de fuentes naturales y son extrañas a un organismo viviente, es decir, que no forman parte de la composición de los organismos vivos y cuya concentración determina los efectos de la respuesta tóxica. Password.
sería bueno, doctora María Consuelo, que nos hablaras acerca de los mecanismos de ingreso y los mecanismos de eliminación de tóxicos, para contarle a nuestros oyentes lo relacionado con todo lo que incluye la absorción, la distribución, la biotransformación y asimismo la eliminación de la parte tóxica. En general, en el campo de la toxicología alimentaria, el ingreso de la sustancia tóxica se da por vía oral. Muchas de estas moléculas ingresan con los alimentos que ingerimos. En el tubo digestivo se realizan básicamente dos procesos relacionados con los alimentos ingeridos y otras sustancias: la digestión y la absorción de alimentos. En el primer caso, estamos hablando de la unión de procesos mecánicos como la masticación y bioquímicos, básicamente enzimáticos, para que, a partir de aquellas macromoléculas que ingerimos, como proteínas o hidratos de carbono, podamos obtener moléculas más pequeñas y absorbibles a nivel del epitelio del tubo digestivo, como por ejemplo aminoácidos o glucosa. En relación con la absorción, hablamos del proceso relacionado con el paso de estas moléculas a través de la pared del tubo digestivo para que puedan llegar a la circulación portal a través de la red capilar venosa de las vellosidades intestinales fundamentalmente. De la absorción podemos mencionar que, si bien en su mayoría se da a nivel intestinal, específicamente el intestino delgado, también se da absorción de moléculas a nivel de la pared del estómago. Esto está relacionado básicamente con la estructura de la pared de estos órganos, especialmente su epitelio, pues el epitelio del estómago, que es cilíndrico simple, es similar al epitelio del intestino delgado, que también es de este tipo y permite el paso de moléculas a través de la pared epitelial. Ahora bien, el proceso de absorción, específicamente a nivel de la mucosa intestinal, se da en la mayoría de los tóxicos mediante procesos de transporte pasivo, especialmente por difusión simple. Sin embargo, en algunos otros casos hay otro tipo de transporte, como transporte activo y endocitosis. Por otro lado, existen proteínas transportadoras que han sido descritas y asociadas con el transporte de xenobióticos. Es el caso de los metales divalentes como el calcio. Por otro lado, proteínas transportadoras han sido descritas y asociadas al transporte de xenobióticos, como en el caso de los metales divalentes como el cadmio. Ahora bien, existen otros factores que determinan la absorción en el tracto digestivo. Por un lado está el flujo sanguíneo, que incide en forma directamente proporcional. Así, después de comidas, el flujo sanguíneo aumenta aproximadamente un 30%. Sería de esperar entonces que en ese momento se incremente la absorción de tóxicos. Por otro lado, el consumo de sustancias con impacto a nivel vascular, como el etanol, que produce vasodilatación, afectará también la absorción, en este caso la incrementa. Otro factor es el flujo linfático, que también afecta la absorción de tóxicos, pero de aquellos de carácter liposoluble, en igual forma, es decir, a mayor flujo, mayor absorción. Otro factor que incide es la motilidad intestinal. Tiene relación también con la absorción de tóxico, teniendo en cuenta que esta determina el tiempo de permanencia de las sustancias en el tracto intestinal. La diarrea y el estreñimiento, por tanto, tendrán una relación en la absorción de sustancias tóxicas. Finalmente, algunos compuestos químicos pueden afectar la absorción de ciertos compuestos al generarse asociaciones que pueden facilitar o inhibir su absorción, como el caso del ácido cítrico, que aumenta la absorción de plomo. Ahora bien, una vez se ha dado el proceso de absorción, las sustancias nutritivas absorbidas y los tóxicos deben ir a la circulación para ser distribuidos y metabolizados. Este proceso se realiza por la vena porta, que conduce las sustancias absorbidas al hígado. En este caso, se inicia el proceso de biotransformación, que está relacionado con las modificaciones o cambios sufridos por las moléculas tóxicas
provenientes de los alimentos que han sido absorbidas a nivel intestinal y que generalmente se realiza a nivel hepático. Tiene, entre otras, una función protectora, pues se desarrolla previo a la liberación de las moléculas a la circulación general y ayuda a evitar la acumulación de moléculas tóxicas. Sin embargo, pueden formarse también productos intermedios potencialmente nocivos, pues los metabolitos intermedios oxidados que no se conjugan pueden unirse a estructuras celulares y dañarlas, incluyendo, entre otras, estructuras como el ADN, y se puede generar mutagénesis. En los organismos se metabolizan los nutrientes procedentes de los alimentos, los compuestos endógenos y los xenobióticos. Existen enzimas como la P450 importantes para el metabolismo de fase 1. Posteriormente, los compuestos metabolizados se conjugan con una molécula endógena, esta es la fase 2. Algunas veces esto facilita su excreción a nivel renal. Qué interesante, doctora María Consuelo, este proceso de ingreso y de eliminación de tóxicos. Ahora vamos a un corto receso con información de interés. Ya regresamos con Password Alimentos. ¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAM. Matrículate ya. La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAM los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAM a nivel nacional. Ingeniería Multimedia. Seguimos con Password Alimentos. Estamos nuevamente con nuestra invitada y el tema de hoy, toxicología alimentaria. Como bien es sabido, existen sustancias innatas en los alimentos que pueden generar efectos tóxicos en los seres humanos. Por esto es importante reconocer aquellos tóxicos de origen natural o que están innatos o presentes en los alimentos, así como las probables consecuencias de su ingesta. ¿Podrías entonces ilustrarnos, doctora María Consuelo, acerca de los tóxicos innatos en los alimentos? Bueno, en general, si hablamos de tóxicos naturales, nos referimos a aquellos propios de los alimentos y su metabolismo. Un componente de este grupo son las sustancias antinutricionales. Por un lado, debemos tener en cuenta que los alimentos en general tienen una estructura compleja, pudiendo encontrarse en su composición sustancias capaces de disminuir el valor nutritivo de los mismos. Los antinutrientes pueden definirse entonces como sustancias que por ellas mismas o por sus metabolitos pueden interferir en la utilización de los alimentos y suelen encontrarse en los alimentos en pequeñas cantidades, bien sean de origen animal como vegetal. Sin embargo, son más frecuentes en estos últimos y generalmente son termolables. En general, suelen clasificarse de acuerdo con la sustancia sobre la que actúan y así conforman tres grupos. Por un lado están las sustancias que inhiben la utilización de proteínas, las sustancias que interfieren la utilización de vitaminas y finalmente las sustancias que interfieren en la utilización de minerales. En el primer caso, encontramos los inhibidores de proteasas, que pueden afectar la utilización de proteínas, si bien son estructuras proteicas que son inactivadas por calor. Por otro lado, las sustancias antiminerales, que pueden interferir en la asimilación de minerales como el hierro, el calcio o el yodo. Es el caso del ácido oxálico
presente en algunos alimentos, generalmente en plantas como la remolacha y las espinacas, que pueden interferir en la utilización tanto de calcio como de hierro. Y también, para el caso del hierro, su absorción se puede ver interferida por el consumo de taninos presentes en el café, también en el té o en algunos vinos. Las antivitaminas, por otro lado, son compuestos que pueden alterar la utilización de vitaminas y que se han descrito, por ejemplo, el caso de la antibiotina, que está presente en la clara de huevo, que afecta la utilización de biotina, vitamina importante para el desarrollo de un correcto metabolismo. Otro ejemplo es la antitiamina, que afecta la absorción de tiamina o de vitamina B1, importante para el desarrollo normal del metabolismo de biomoléculas y cuya deficiencia severa puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso. Vemos cómo existe una gran cantidad de tóxicos que están presentes en los alimentos y de forma natural. No podemos entonces decir que estas sustancias tóxicas pueden llegar a los alimentos luego de una transformación industrial o luego de una manipulación, sino como bien nos cuenta la doctora María Consuelo, existen unos tóxicos innatos y los conseguimos en alimentos que los estamos consumiendo de forma tradicional o de forma consecutiva y más adelante muy seguramente nos podrán llegar a causar alguna afección. Teniendo en cuenta esto, doctora María Consuelo, ¿cuáles son los efectos tóxicos o las consecuencias para un ser humano tras el consumo de alguno de estos tóxicos innatos que se puedan encontrar en algún tipo de alimento? Cuando nos referimos específicamente a los antinutrientes, ¿sí?, nosotros podemos encontrar que fundamentalmente van a incidir a nivel nutricional en la absorción o utilización de algunas moléculas que son necesarias para el correcto desarrollo y para el correcto funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Nutrientes específicamente como iones, ¿cierto?, como vitaminas o como otro tipo de moléculas como proteínas, ¿sí? Esto implica que en algunos casos, por ejemplo, si estamos hablando de un individuo que tiene una afección como por ejemplo una anemia ferropénica generada por deficiencia de hierro y que específicamente incluido en la hemoglobina que contiene los glóbulos rojos, pues la anemia ferropénica realmente es una disminución de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos y para ella se necesita hierro para la producción de la hemoglobina. Sí, se recomienda un aporte adicional de hierro para manejarla, entonces es importante asegurar que el hierro consumido tanto en la dieta como en los suplementos llegue realmente para la formación de esa hemoglobina. Y hay algunos alimentos que pueden interferir en la absorción de este hierro, como mencionamos previamente algunos. Entonces, el impacto fundamentalmente es a nivel nutricional. Las vitaminas son moléculas fundamentales que aportan los alimentos y que necesitamos para muchos procesos corporales. Y, por ejemplo, la falta de vitamina B1 en forma severa, como habíamos mencionado, puede generar una afección importante a nivel del sistema nervioso. Ya en forma severa es conocida como beriberi, pero los síntomas en una forma más de su deficiencia, en una forma más leve, pues en todo caso son síntomas asociados con el sistema nervioso, como problemas de concentración, etc. Sin embargo, puede producir impacto en el funcionamiento de este. Qué interesante todo este tema, doctora María Consuelo. Ahora continuamos con nuestra sección Password. Password. La toxicología de alimentos es considerada una ciencia que estudia y evalúa la presencia de sustancias tóxicas y antinutricionales en los alimentos frescos o procesados, ya sea en forma
forma natural, por adición o también por contaminación originada a través de un proceso industrial o culinario. Un agente que genera una intoxicación puede ser de orden químico o físico. Sin embargo, en la toxicología alimentaria se hace referencia exclusivamente a sustancias químicas. Password. Al regreso del corte institucional, me gustaría que nos contaras, doctora María Consuelo, cómo se debe actuar frente a una acción tóxica generada por un alimento. Por ahora, vamos a un corto receso con información de interés. Ya regresamos con Password Alimentos. En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés. This is John Connor. Crystal Peak. Llega a la red. What the hell is happening? Who's in charge there? El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes. My name is Robert Neville. Oh, wow. I'm a survivor living in New York City. Inville On Air. I'm broadcasting on all AM frequencies. Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. I'll be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky. Seguimos con Password Alimentos. Volvemos con la temática que hoy estamos tratando, la toxicología alimentaria. Antes de irnos al receso, quedó planteado el interrogante de cómo se debe actuar ante una intoxicación generada por la ingesta de un alimento. Ante esto, doctora María Consuelo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, para comentar en relación a este tema, es importante tener claros varios conceptos. Uno de ellos es lo que es una intoxicación aguda, es decir, aquellas cuyos síntomas se producen por una exposición limitada y poco tiempo después de este. Por otro lado está la intoxicación crónica, es decir, aquella que se da tras una exposición prolongada, que pueden ser meses o bien años, y cuyos síntomas persisten después de haber cesado esta exposición. En general, las intoxicaciones por alimentos y los cuadros clínicos que son más frecuentemente observados son aquellas que son realmente unas intoxicaciones agudas y que han sido producidas por bacterias características. Estas pueden producir cuadros personalizados o generar bien brotes que afectan a un importante grupo poblacional, en ocasiones de alta gravedad, dependiendo del microorganismo que esté implicado. A nivel de ETAs, es decir, enfermedades transmitidas por alimentos generadas por bacterias, debemos considerar que no estamos allí solo frente a una infección en la cual hay una proliferación del microorganismo que se está ingiriendo con el alimento. En este caso, se producen las toxinfecciones producidas por alimentos, caso en el cual el microorganismo es productor de una toxina que genera el cuadro clínico. Es el caso de aquellas infecciones o toxinfecciones producidas por Escherichia coli toxinogénico, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum o Vibrio cholera, entre otros, que son microorganismos que generan cuadros clínicos importantes y que son importantes generadores de toxinfecciones alimentarias. Ahora bien, es importante también considerar que en el sentido del tratamiento, si bien existen algunas diferencias en los cuadros clínicos generados por estos microorganismos, podemos en forma general mencionar algunos síntomas que se encuentran frecuentemente en las toxinfecciones generadas por bacterias. Por ejemplo, diarrea, vómito, dolor abdominal y en ocasiones fiebre. En este sentido, un componente fundamental del manejo básico de este tipo de problema es mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Esto se logra con la toma de suero fisiológico, resaltando que deben ser soluciones balanceadas que tengan tanto sodio como glucosa para proveer al cuerpo del agua que ha perdido. Sin embargo, también es importante recuperar los iones
que se han perdido tanto con la diarrea como con el vómito. En el caso del vómito, se pierde fundamentalmente cloro. En el caso de la diarrea, se pierde en forma importante sodio. Si existe fiebre, también vamos a perder sodio. Esta pérdida tanto de agua como de iones descompensan en forma importante el organismo, por lo que es importante su control. Es decir, doctora María Consuelo, que con respecto a una intoxicación debemos actuar a manera de estabilizar nuestro organismo, dada la pérdida de iones que aquí se presenta. Sin embargo, es bueno aclarar que bajo ninguna situación debemos automedicarnos, sino dirigirnos a una persona que tenga el conocimiento propicio para enfrentar una intoxicación o acercarnos a un centro médico. Porque a veces los seres humanos tendemos a automedicarnos sin saber realmente el origen de las cosas, y como tú bien lo mencionaste, existen diferentes fuentes que vayan a originar una intoxicación. Entonces, asimismo debe ser el tratamiento específico para cada una de estos síntomas. Interesante la información que estuvo presente en nuestra emisión de hoy, y solo me resta agradecerle a la doctora María Consuelo Bernal por acompañarnos en esta emisión de Pasco.